Medidas de bioseguridad en conejos. Integrantes Laura Herrera y Gloria Llanes. Control de acceso. Al interior del centro no deben acceder personal que venga de otras explotaciones ganaderas, ya sean de conejos o de cualquier otra especie. Los trabajadores deberían ser exclusivos para el centro acuícola. Protección del recinto. Es evidente que todo el recinto debe estar vallado para impedir la entrada de animales silvestres o domésticos, así como de personas no autorizadas. Las vallas serán una valla consistente y deben estar enterradas al menos 0,5 metros en el suelo para evitar la entrada de conejos silvestres, roedores o animales de compañía. Al menos una vez al mes debemos realizar una revisión para confirmar y verificar que se encuentre en buen estado. Descontaminación de los trabajadores. En un centro acuícola totalmente controlado, la principal vía de entrada de patógenos es sin duda los propios trabajadores, tal como se aprecia en los centros de otras granjas. Por ello, es condición que las duchas se encuentren situadas estratégicamente y que se utilice ropa propia del centro. Nunca bajo ningún concepto se puede utilizar ropa del exterior en el interior del centro. La ducha se realizará en el interior del centro y se utilizará ropa exclusiva. Acceso de vehículos. El aparcamiento debe ser siempre y sin excepciones en el exterior del recinto vallado. Además, se recomienda que sea de fácil limpieza y desinfección, cemento, asfalto, etc., asumiendo a ser posible la posibilidad de separar el aparcamiento para los trabajadores del interior de los trabajadores que estarán en la parte exterior. Asimismo, es una de las vías más frecuentes de transmisión de patógenos, como se ha demostrado en otras producciones. En los vehículos, el riesgo básicamente lo encontramos en la tierra y demás elementos que arrastramos en el calzado. Si el vehículo es necesario que ingrese al centro cunícola, se debe desinfectar y lavar correctamente. Recogida de cadáveres. El contenedor de cadáveres debe ubicarse de forma que el camión de recogida no entre en contacto con ninguno de los accesos anteriores descritos. A ser posible, no debe acercarse a menos de 5 kilómetros, pero eso es un poco difícil, pero se intenta practicar como medida de bioseguridad. Los comederos deben ser siempre desinfectados y limpios, manteniendo también un adecuado control de la calidad del agua para evitar enfermedades y la contaminación de ciertos patógenos. Cuarentena. De forma obligatoria se debe haber un local de cuarentena para poder observar durante el periodo de cuarentena que los animales no tengan enfermedades infectocontagiosas y que se encuentren en buen estado. El acceso debe ser desde el exterior para los animales nuevos y desde el interior para los operarios, siendo en la medida de lo posible siempre la última tarea a realizar en el día. El acceso del exterior debe tener alfombrillas desinfectantes o vados sanitarios efectivos para evitar la entrada de gérmenes del exterior al interior. Una vez que han superado el periodo de cuarentena, los animales pueden acceder a las salas interiores de la granja cunícola. Control de plagas. Los controles de plagas deben ser mucho más estrictos que en cualquier otra granja, ya que el riesgo es muy superior. Por ello, las revisiones deben ser periódicas y frecuentes, actuando con conciencia ante el más leve signo de una posible presencia de algún patógeno. No solo debemos de pensar en moscas o mosquitos como vectores, ya que las palomillas, moscas pequeñas, escarabajos, etc., son perfectamente reservorios de problemas infecciosos que debemos controlar, siendo en ocasiones más difícil que las propias moscas. Ubicación. Deberíamos tener presente la distancia suficiente respecto a cualquier otra explotación para que roedores u otros vectores no circulen entre ellas. La distancia, según diversos estudios, se estima entre 3 y 4 kilómetros de distancia mínima entre explotaciones. La presencia de fuentes o canales de agua cercanos o en el peor de los casos ríos, acequias o lagunas suponen un elevado riesgo por la presencia de antrópodos como moscas y sobre todo mosquitos, que son vectores no imprescindibles pero sí muy eficaces en la transmisión y permanencia de los agentes patógenos de la zona. Sanidad de los animales. Se recomienda el control sanitario de los machos, es un factor
Importante a tener en cuenta, para lo cual dentro de una explotación o cunícula se deben de realizar las siguientes acciones. Aseo diario dentro y fuera de las instalaciones, mantener el alimento concentrado protegido y empacado en el recipiente destinado para esto, evitar dejar por mucho tiempo en el suelo los desperdicios de alimento para así evitar la presencia de roedores. Para el control de roedores, revisar constantemente a los cebos que se encuentran ubicados alrededor de la conejera, observar el consumo y retiro de las mortalidades en caso de encontrarse. Se debe también aspejar lo que es con una solución de insecticida si se observa la presencia de insectos hematófagos. Flamear cuando haya presencia de pelos de conejos volando por las instalaciones. Dentro de las medidas de seguridad para lo que ya corresponde a la extracción del semen, se recomiendan las siguientes acciones. El material de recogida seminal debe estar limpio y desinfectado, seco y mantenerlo en un lugar protegido y utilizar lo que son guantes de un solo uso para las extracciones. Utilizar fuentes de un solo uso para el proceso del semen. Evidentemente tienen que ser nuevos, no sirven si se han utilizado para la extracción. Lavarse las manos antes de las extracciones y antes del proceso del semen. El personal que extrae debe ser diferente del que proceda al semen. Limpiar y desinfectar la sala donde se realizará la extracción del semen previamente. Guardar muestras periódicamente y enviar al laboratorio para analizar buscando posibles agentes patógenos. Hay que tener en cuenta que determinadas técnicas detectan anticuerpos, no agentes patógenos, y por lo tanto pueden dar falsos resultados.